Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a las jornadas que tenemos preparados del Grupo Operativo Smart Farm Running. Lo primero que tengo que deciros, porque en los grupos operativos es así, pues es que tenemos unas hojas de firmas que os la van a ir pasando para que nos firméis la asistencia, ¿vale? Ya que tenemos tanta asistencia, pues que quede constancia. Os vamos a hablar de lo que nosotros llamamos el SFR, el Smart Farm Running, en lo que algunos ganaderos estáis participando con nosotros. El proyecto se llama Ganadería de Precisión para incrementar la sostenibilidad, resiliencia de las explotaciones en extensivo de vacas nodrizas de razas autóctonas, y el ejemplo es la avileña negra ibérica como modelo. El objetivo pues es el de siempre, incrementar la rentabilidad y la eficiencia en las explotaciones de vacas nodrizas, y en este caso pues el modelo que tomamos es avileña negra ibérica. Aquí tenemos 4 objetivos principales. El primero es desarrollar estrategias alimentarias, sanitarias y reproductivas en la alimentación, en las novillas. El segundo objetivo es mejorar el bienestar y la sostenibilidad ambiental dentro de avileña negra ibérica. El tercero es lo que suena más abstracto, que son descriptores de resiliencia en vacuno extensivo, que lo hemos asociado sobre todo a lo que es la fertilidad de los animales. Y el último objetivo es incrementar la rentabilidad económica de las explotaciones de vacas nodrizas, que en realidad, bueno, pues es lo que todos intentamos hacer en este tipo de grupos operativos. Como veis, los que van a hablar son mis compañeros, que tengo aquí a mi lado, y empezamos por Vicente Jimeno. Vicente Jimeno es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, es especialista en el desarrollo de estrategias nutricionales para rumiantes y nos va a hacer también un análisis técnico-económico de las explotaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues te damos paso para que nos cuentes. Sí. Gracias. Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Agradecer a la Asociación de Avileña Negra Ibérica su invitación para estar con ustedes esta tarde aquí. Yo ahora me levantaré porque veo mejor la imagen, pero si me permiten, para entender mejor lo que estamos haciendo en el proyecto con Avileña Negra Ibérica, me gustaría de forma breve hacer un análisis de cuál es la situación del vacuno de carne en la Unión Europea. Muy breve, 5 minutos. La situación en la Unión Europea en cuanto a vacas nodrizas es, con respecto al año 2023, se ha perdido un censo de casi el 7% de las vacas nodrizas, básicamente por abandono en países importantes, abandono de actividad en países importantes como es Francia y Alemania, y también pues por las diferentes enfermedades, la hemorrágica, lengua azul, etcétera. Es decir, tenemos casi un 7% menos de reproductoras. Al mismo tiempo, lo que ha sucedido en la Unión Europea es que la población ha aumentado de forma importante, y esto lo que ha provocado en el sector de vacuno de carne es que la demanda de carne de ganado bovino ha aumentado muchísimo. En esta situación de una demanda muy alta, pues lo que tenemos son menos vacas y por lo tanto menos terneros para producir. Y esta es la situación en general en la Unión Europea. En el caso de España, el censo prácticamente no ha cambiado. Seguimos con 2.200.000 vacas nodrizas, pero seguimos con un intervalo parto muy alto, de casi 16 meses. Es el tiempo que pasa entre un parto de una vaca y el siguiente, de media. Y esto lo que hace es que tengamos muy poca disponibilidad de terneros. Sacrificamos casi 2,5 millones de ganado vacuno en España, y las vacas nodrizas escasamente aportan 1.600.000 terneros. Y eso lo que nos está obligando es que cada año tengamos que comprar más terneros fuera de España, principalmente Francia.
en el año 2024 con respecto al año 2023, gastamos en millones de euros prácticamente un 48% más en comprar terneros en el año 2024 que el 2023. Situación en España, oferta de terneros muy baja, no tenemos, cada vez tenemos que importar más, demanda muy alta, por lo tanto, precios muy altos. Y esta situación, si no sucede nada raro, nada gordo políticamente, es una situación que ha venido para quedarse. Entonces, en ese contexto es en lo que yo voy a basar la presentación que tenemos aquí, que es la importancia de la cría y recría de novillas de vacas de carne, en este caso de vacas avileña negra ibérica. Bueno, el hacer la cría o la recría de novillas desde el punto de vista económico, es una actividad o es una fase improductiva. Esto quiere decir que es una actividad que conlleva inversión, pero que mientras que estamos haciendo la cría y la recría de novillas, no hay una fuente de ingresos. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, es una fase improductiva. Eso quiere decir que hay que aumentar la eficiencia en la producción de novillas, y un aspecto importante es reducir la edad al primer parto de las novillas para intentar amortizar o reducir la importancia de ese periodo improductivo. El tener novillas en la explotación es algo necesario si queremos mantenerla, por lo menos, y desde luego si queremos crecer en efectivos, es decir, es una inversión necesaria, pero es una inversión que empezamos a amortizar a partir del primer parto. Por lo tanto, la edad al primer parto tiene una importancia significativa. Tiene una importancia significativa en el resultado. El otro aspecto en lo que les comentaba ahora, la edad del primer parto tiene un efecto directo sobre la productividad de las vacas, es decir, la edad del primer parto va a influir en el número de terneros que va a tener una vaca a lo largo de su vida productiva, y por lo tanto va a influir directamente en la economía y en los ingresos de la explotación, y eso va a permitir que las ganaderías sean más o menos sostenibles a lo largo del tiempo. Según datos del Ministerio de Agricultura, la edad al primer parto más frecuente en ganado bovino de carne son 36 meses. Esto, en el momento que estamos, es un problema, yo diría que es un error, y es importante trabajar en reducir esa edad al primer parto para mejorar los resultados económicos de la explotación. Para seguir aquí y para no abandonar la actividad, ante todo es importante que las ganaderías sean eficientes, tanto en la actividad productiva como reproductiva. ¿Cómo hacer esto? Pues haciendo un buen uso de los recursos pastables y de otros alimentos que tenemos disponibles en todas las zonas del territorio nacional, que es lo que llamamos subproductos agroalimentarios. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que todavía hay muchas explotaciones o muchos ganaderos que creen que la recría de novillas es algo bueno. Ponemos una novilla que vaya comiendo, cuando pueda comer, cuando no, pues lo pasará mal, y cuando podamos la cubriremos, la inseminaremos
y que para, bueno, cuando pueda. O también hay otra teoría en el campo, y es que si cubrimos demasiado pronto a las novillas, pues luego como reproductora no van a funcionar, no van a madurar y no van a ser buenas reproductoras. Yo creo que primero hay que hacer una recría o hay que renovar de forma o con un sentido económico las vacas adultas. Hay mucha gente que cree que tener una vaca de 14 años, porque la conoce, es muy buena, pare todos los años, que seguramente es verdad, pero no sabemos si con una diferencia de 12 meses o 22, y a veces mantenemos ganado poco productivo en la explotación. Aprovecho para decirles que hoy una vaca de desecho engordada en 3 meses paga suficientemente la recría. Y yo creo que tenemos que entrar más en la dinámica económica que en la dinámica de que es una vaca así muy vieja, pero me gusta mucho, su madre fue muy buena. Y de esto no vamos a vivir. Por lo tanto, hay que pensar que para hacer una buena recría es necesario tener un programa de alimentación adecuado para las novillas. Ya aprovecho a decir que según los datos del trabajo que estamos llevando a cabo con la asociación, estaríamos hablando de un gasto de alimentación de €1 diario por novilla. Es decir, que hay que pensar en eso, considerarlo, hacer la valoración económica y seguir. En el proyecto que estamos llevando a cabo con la Asociación de Avileña Negra Ibérica, lo que tenemos como objetivo es desarrollar unos programas de alimentación que se puedan trasladar a las distintas explotaciones con el objetivo de conseguir una edad al primer parto entre 24 y 30 meses. Esto es posible, económicamente rentable, pero hay que hacerlo bien y hay que hacer una alimentación programada a lo largo de la vida de las novillas. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Es conseguir que la novilla llegue a los 15, 16 meses para poder cubrirla con un desarrollo en peso y en altura que no comprometa su vida productiva una vez que haya quedado gestante y para por primera vez. Para eso lo que hemos hecho ha sido desarrollar unas curvas de crecimiento en peso y en altura de las novillas en función de la edad al primer parto programada que podemos seguir a lo largo de la fase de cría y recría para no comprometer los resultados posteriores. En el caso de que estemos en edad al primer parto de la novilla entre 24 o 30 meses, lo que vamos a conseguir es, a lo largo de su vida productiva, es producir un ternero más. Un ternero más al precio que están hoy los terneros destetados, paga de sobra la alimentación de la novilla. Ese tema conviene que lo tengamos presente. Aquí os hemos puesto un poco lo que estamos haciendo con Avileña y esto sería el peso que tiene que tener la novilla a las distintas edades en función de que el parto sea a los 24, 26 meses o 30 meses. Y lo que hacemos es decir que una novilla de reposición en el momento del destete, 6-7 meses, debería de pesar como mínimo el 32% de lo que pesa la madre. Si no tenemos ese peso, es mejor o no seguir con la recría de esa novilla o retrasar la edad al primer parto. Y en cuanto a la altura, lo ideal es que en el momento del destete la altura de la novilla sea como mínimo el 75% de la altura que tiene la madre. Cuando hablamos de la madre hablamos del tipo de vaca medio que tenemos en la explotación.
El objetivo es conseguir que a los 12 meses aparezca la pubertad, es decir, empiece ya a haber actividad sexual, actividad ovárica. En ese momento, a los 12 meses, la novilla debería de pesar como mínimo el 50% del peso vivo de la vaca adulta y tener una altura de al menos el 85%. Si estos criterios no se alcanzan, lo que procede es retrasar el momento de cubrición para no comprometer el desarrollo ni en peso ni en altura. En el caso de parto a 24 o 26 meses, el momento de la cubrición o la inseminación, en torno a los 15-16 meses, el peso de la novilla debería ser como mínimo 57-58% y la altura el 87%. En el caso de parto a 24 a 26 meses, en el momento del parto, es decir, una vez que la novilla ha parido, no justo antes de parir, el peso mínimo debería estar en el 80% y en ese momento la novilla ya debería de tener la altura definitiva como reproductora. Sobre estos supuestos estamos trabajando y estamos desarrollando las necesidades para luego poderlo trasladar a las ganaderías y tener, diríamos, un guión o un manual que les pueda ayudar a hacer la gestión de recría de novillas. En la práctica será importante controlar bien los momentos de pastoreo. Para conseguir estos resultados, las novillas no deben pasar hambre en ningún momento de su fase de recría y cuando no haya suficiente pastoreo, pues suplementar la alimentación con subproductos agroalimentarios o piensos, el famoso taco que se utiliza por ahí. Y ya aprovecho para decir, ya en alguna otra ocasión hablaremos de ello, nos tenemos que acostumbrar a utilizar tacos bajos de proteína, 14-15%, y altos en energía, que es lo que realmente necesitan las novillas y no lo que estamos haciendo ahora. Compramos tacos muy altos en proteína y si en 1 kilo de pienso hay mucha proteína, pues cabe menos energía. Es decir, si yo bajo la proteína, me cabe más energía. Y realmente lo que necesitamos es energía. En el caso del Centro de Recría de Novillas, en este proyecto, lo que vamos a utilizar es como complementación a la época de escasa disponibilidad de pastoreo, utilización de productos agroalimentarios de proximidad a la zona donde estemos. Importante para conseguir esto, hay que manejar las novillas por lotes homogéneos de peso y edad. No conviene tener lotes con más de 2-3 meses de edad y con pesos muy homogéneos, con más o menos un 10% sobre la media. En la granja, en el Centro Experimental de Recría de Novillas, lo que vamos a utilizar son comederos automatizados que lo que nos van a permitir es saber el consumo de las novillas y también al mismo tiempo saber cómo evoluciona el peso de las novillas. Bueno, el objetivo final, como os he dicho o les he dicho antes, es en función de la edad del primer parto, proporcionarles unas recomendaciones prácticas de manejo, tanto en organización de lotes como en sistemas de alimentación, y lo que haremos también es valorar, según este sistema de recría de novillas, cuál es el coste económico y en qué rango tenemos que estar en gasto económico por novilla para ser lo más eficientes posibles. Yo creo que con esto ya he acabado. Me ha dicho Mar que 10 minutos, creo que me he pasado un poquito. No sé si las preguntas para luego, Mar. ¿Sí? Vale. Pues muchas gracias.
Pues muchas gracias, Vicente. Yo, si queréis, las preguntas las dejamos un poquito para el final, para un poco tener la charla dinamizada, y como son charlas cortitas, pues un poco dejarlo para el final. Le vamos a dar ahora paso a Víctor Fernández, que trabaja en lo que conocéis como zootecnia, es veterinario de profesión y sobre todo la empresa en la que trabaja es especialista en pruebas de microbiología, serología, biología, etcétera, etcétera. Además, da recomendaciones sanitarias, de alimentación, de reproducción, etcétera. Y para lo que estamos haciendo nosotros dentro del proyecto es un poco el tema sanitario de la recría y luego pasarlo a lo que serían las explotaciones ganaderas, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos. Me reitero un poco en los agradecimientos que ha hecho Vicente y sobre todo a vosotros. Estar aquí esta horita que vamos a estar aquí entre todos. El resto de las atracciones que hay son muy atractivas, pero bueno, intentaremos explicaros un poco lo que vamos a hacer a nivel del control sanitario. Dentro del proyecto, que es un proyecto muy amplio, está muy bien porque se han cogido muchos puntos de vista y cada uno nos vamos a encargar de darle la importancia que pensamos a ese punto de vista, ¿no? Vicente ha hablado muy bien de cómo se pueden manejar las novillas, de la alimentación, etcétera, etcétera. A mí me da mucho miedo el control sanitario, porque vamos a tener animales de diferentes granjas o de diferentes explotaciones, diferentes ganaderías, e introducirlos juntos en una misma explotación. Al final vamos a crear una pequeña explotación de diferentes puntos. Eso a nivel de cebaderos o a nivel de nuevas explotaciones es muy peligroso. En este contexto, lo que vamos a hacer, no sé si esto no corre. Hay que darle. En este contexto vamos a trabajar en dos puntos de vista para tener mayor seguridad. Queremos dar esta seguridad porque conocemos los centros de recría que hay en otras especies, en este caso en rumiantes también, pero en vacuno de leche, ¿vale? La importancia sanitaria en algunos casos ha estado un poquito dejada y ha habido algunos problemas en algunos sitios. Entonces, vamos a trabajar en las ganaderías de origen, haciendo un chequeo, y en el centro de recría una monitorización. ¿Qué diferencia hay entre un chequeo y una monitorización? Evidentemente, en las ganaderías de origen lo que vamos a ver es cómo están, es una foto fija. Como si aquí hacemos una foto y vemos más o menos lo que puede estar ocurriendo en este momento. Y una monitorización es una serie de fotos continuas en la explotación, en este caso en el centro de cría, lo que nos va a dar una información más detallada de qué ocurre temporalmente con las posibles enfermedades o infecciones que se puedan dar. Entonces, vamos a trabajar con una serie de enfermedades, fundamentalmente reproductivas, porque estamos hablando de enfermedades reproductivas y uno de los principales destinos de este centro de recría es la reproducción, y hemos elegido 6 enfermedades. IBR-VVD, Neospora y Besnoitia. Perdón. Campylobacter y Trichomonas, pero una de las cosas que o por lo menos que a mí me preocupaba, era cuando juntemos diferentes animales y animales jóvenes, ¿qué ocurre con las enfermedades respiratorias? Por tanto, también vamos a darle importancia a un chequeo de Mannheimia hemolítica, Mycoplasma bovis, virus respiratorio sincitial y parainfluenza. Para mí son los principales patógenos a nivel respiratorio y fundamentalmente a este tipo de animales y de edad, ¿vale? ¿Qué pasa en el centro de recría? La monitorización que vamos a hacer, ¿en qué se basa? En las enfermedades reproductivas se checarán solamente IBR-VVD, haremos tanto anticuerpos como antígeno, Besnoitia y Neospora. Luego hablaremos una pequeña pincelada de cada enfermedad, cómo repercute a nivel sanitario, pero de momento veremos esto, ¿no? A nivel respiratorio vamos a hacer una serie de chequeos, fundamentalmente por PCR, o sea, detección del virus, de las bacterias que tengamos en ese momento, de esas 4 patógenos fundamentales: Mannheimia, parainfluenza, sincitial y micoplasma, ¿no? La monitorización será sobre un 10% de los animales que entren en el centro de cría, y en 3 periodos diferentes para ver una evolución, que es lo que ocurre temporalmente con esas enfermedades. A nivel de las ganaderías de origen, vamos a hacer un chequeo bastante amplio. Evidentemente no vamos a saber de cuántas explotaciones vamos a meter animales en el centro de cría, por lo tanto se va a hacer un chequeo bastante amplio. Se chequearán 600 animales, se hará por duplicado, haremos más que una foto fija,
para tener un poquito más de información, esas enfermedades que hemos dicho anteriormente, IBR-VD, Besnoitia y Neospora, y además también chequearemos los toros. ¿En el centro recreo vamos a tener algún problema con esas enfermedades? No, pero bueno, le vamos a dar un poquito más de cariz a ese tipo de enfermedades que en extensivo son muy importantes porque son a nivel de... cuando devolvamos esos animales a sus explotaciones, son enfermedades de transmisión venérea y sabéis todos que la mayoría de la reproducción se produce con monta natural en las explotaciones de origen, ¿vale? ¿Qué repercusiones tendremos? Bueno, pues vamos a hablar sobre las 4 enfermedades que vamos a chequear en el centro de cría, el IBR, VVD, Besnoitia y Neospora. Estas dos son muy conocidas, son 2 enfermedades víricas. Para mí la más importante, con mucha diferencia, es la diarrea vírica bovina. No tiene nada que ver el nombre con la enfermedad en sí. ¿Qué ocurre con el IBR? Fundamentalmente que es una enfermedad sujeta a planes de erradicación. Ahora mismo, a nivel sanitario, la implicación para mí es menor, no tiene gran importancia, pero con el tiempo, aunque la campaña es voluntaria, va a ser una campaña obligatoria y va a ser una erradicación, con lo que supone la erradicación al final, es eliminación de animales positivos. Entonces, aunque tenemos una repercusión en un principio importante a nivel reproductivo, ahora mismo está bastante atenuada. Si os puedo decir que no podemos levantar la mano, porque en sitios como donde se ha empezado a hacer una campaña con un gran peso, como puede ser en Galicia, sin embargo, no han tenido mucha restricción en la entrada de animales nuevos, con animales con muchos negativos y han entrado animales positivos, se está viendo brotes de IBR, cosa que hacía muchos años que no se veía en España, ¿no? El virus del VVD para mí es la enfermedad más importante reproductiva a nivel de extensivo y también intensivo, porque aparte de una enfermedad reproductiva es una enfermedad que afecta al sistema inmune, con lo que al final vamos a tener muchas enfermedades implicadas a través del VVD, ¿no? Y fundamentalmente tenemos una cosa muy importante, que es la aparición de PEIs, ¿vale? El PEI es un persistentemente infectado, quiere decir que siempre está infectado y siempre está eliminando virus. Los animales pueden ser en algún momento más pequeños, con un peor aspecto y demás, pero nos encontramos con animales que son totalmente normales. Y luego 2 enfermedades parasitarias, con 2 protozoos. Neospora, muy conocida hasta ahora, fundamentalmente en intensivo, en vacuno de leche, donde produce abortos repetitivos, donde el perro se vuelve definitivo y es el que transmite la enfermedad de manera horizontal, es decir, el perro contamina el pasto, los senos y demás con heces y se contamina. No es la principal fuente y la que perpetúa la infección en la explotación es la transmisión madre-hija. Una madre Neospora positiva siempre tendrá una hija Neospora positiva, ¿vale? Entonces, es muy importante, si no quitamos todos los animales, pero sí tenerlos localizados y nunca dejar reposición de este tipo de animales. Y luego Besnoitia, no sé si a muchos os sonará el tema, es una enfermedad que viene del norte de Europa, o por lo menos del norte de España, fundamentalmente de Francia. Apareció en primer lugar en el Pirineo de Huesca. Ellos ya saben mucho más de esta enfermedad. De momento nosotros estamos teniendo casos ya bastante significativos, pero no de la manera que tienen esa zona, ¿no? Es muy complicada porque la neospora es una enfermedad muy parecida. Solamente la transmisión es madre-hijo o por ingestión. La ingestión es mucho más difícil, aunque tenemos algunos casos complicados. Pero en este caso tenemos una enfermedad que se puede transmitir por vectores, insectos, y luego por contacto directo, tanto la monta como heridas. Entonces, al final, tenemos una mayor posibilidad de contagio que la neospora todavía, siendo una enfermedad mucho más complicada. Cualquiera de estas dos, cualquier control va a ser mediante vacunas y alguna acción más, pero en este caso no tenemos ningún tipo de vacunaciones, por lo complicado que puede ser. Sobre Besnoitia, estamos empezando a trabajar mucho con ella, reconociendo animales positivos, pero fundamentalmente va a ser una enfermedad con la que tengamos que convivir, sí o sí. En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, Campylobacter y Trichomonas, bueno, lo haremos en los centros en las explotaciones de origen y chequearemos toros para ver. Son enfermedades muy importantes a nivel extensivo y provocan fundamentalmente infertilidad y abortos tempranos. La diferencia
Campylobacter fetos podemos recuperar toros, pero Trichomonas toro infectado, toro que probablemente tengamos que eliminar de la explotación. La conclusión es que, evidentemente, lo que Vicente decía para la reproducción, si tenemos un fallo y preparamos un animal perfectamente a nivel de alimentación y a nivel de nutrición y luego hacemos una buena reproducción, lo que nos va a dar problemas desde concepción, abortos, nacimientos débiles, etcétera, etcétera. Entonces, si no trabajamos la sanidad, por mucho que trabajemos en reproducción, por mucho que trabajemos en nutrición, etcétera, etcétera, estos fallos nos van a dar muchos problemas, ¿no? En cuanto a las repercusiones de las enfermedades respiratorias, bueno, trabajaremos con 2 bacterias y 2 virus, ¿vale? Aunque habéis visto antes que el IBR también produce problemas respiratorios, pero como ya tenemos ese control a nivel de chequeo, ya no va a hacer falta hacerlo en la evolución de las tomas de muestra que vamos a hacer, ¿no? Mangina hemolítica es una bacteria que por sí sola va a causar bastantes problemas respiratorios, con neumonías muy graves y provocando bastante mortalidad. Mycoplasma bovis es mucho más crónica, es una enfermedad que hasta ahora lo que hablábamos es de que abrir las puertas a otras bacterias, pero cada vez lo estamos encontrando con mayor virulencia y con muchos más casos, ¿no? Evidentemente, los últimos casos que tenemos del síndrome respiratorio bovino en cebaderos es que no se lo encontramos en la mayoría de los casos. Para influenza es un virus, una patología bastante más lábil, pero es un virus que abre las puertas a otro tipo tanto de virus como de bacterias. Y el virus respiratorio sincitial es el virus, digamos, más patógeno a nivel del síndrome respiratorio bovino y que por sí solo puede causar la muerte y unas lesiones muy importantes, ¿no? La conclusión, que el complejo respiratorio bovino amenaza la sanidad en el centro de cría y a nivel de cualquier explotación de extensivo. Por tanto, para mí era importante que a nivel del centro de cría tener un control de este tipo de enfermedades. Aparte del control sanitario que vamos a hacer mediante analíticas y demás y ver cómo evolucionan las posibles enfermedades en el centro de cría, pues vamos a poner una ayuda a ese control mediante protocolos vacunales, fundamentalmente de IBR y VVD, de vacunación de una policlostridial y fundamentalmente también de enfermedades respiratorias, ¿vale? Y por mi parte me parece que nada más. Muchas gracias por vuestra atención y paso al siguiente por eso. Pues hemos hecho casi todos los chequeos, casi todos. En verdad nos sale casi todo lo que veis ahí. Vale, vamos a dar paso a la siguiente de las actividades que hacemos dentro de este proyecto, que es la reproducción en novillas. Nos va a hablar de ello Pablo Iglesias, que trabaja también en el grupo de zootecnia en Insaber, y igualmente forma parte del grupo en el tema de enfermedades sanitarias y sobre todo en reproducción, ¿vale? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Yo voy a hablar de la tercera pata imprescindible para una buena gestión y una buena mejora productiva en las explotaciones, que es la reproducción. Vicente ya ha hablado de la alimentación, Víctor ha hablado de la sanidad y la siguiente pata es el manejo reproductivo de las explotaciones. Los objetivos, como veis ahí, tenemos 3 objetivos, los cuales están uno unido al otro, ¿vale? Al final, facilitando una gestión reproductiva, vamos a aumentar la rentabilidad de la explotación y vamos a hacer una mejora de la eficiencia reproductiva. Como bien ha dicho Vicente en la primera charla, hay que intentar disminuir la edad al primer parto. Ya hace 3 años hicimos una prueba con un lote bastante amplio de novillas, también con un proyecto avileño, consiguiendo inseminar novillas con una media de 18 meses y con una tasa de gestación del 72%. Entonces, reducir la edad al primer parto de las novillas de avileño, en este caso, es factible y es posible aumentar la rentabilidad de las explotaciones. En este caso, en el proyecto del Smart Farm Rani, vamos a contar con principalmente 3 tecnologías reproductivas. La cuarta está un poco ahí en el aire, intentaremos hacer algo, pero bueno. Principalmente vamos a trabajar con sincronización de celos y, por lo tanto, sincronización de los partos, inseminación artificial a tiempo fijo y el repaso con los toros,
y extracción y congelación del semen de sementales. En la parte, lo que he dicho, la parte del flujo sin transferencia de embriones, intentaremos que en el proyecto meter algo de los embriones, pero bueno. ¿Cómo vamos a trabajar con la sincronización de celos? La sincronización de celos principalmente vamos a trabajar con estos dos protocolos. Principalmente vamos a trabajar con el protocolo de la izquierda porque principalmente vamos a trabajar en el centro de recría, aunque en las explotaciones de origen de los ganaderos que estén incluidos en este proyecto también se van a realizar inseminación, o sea, sincronización e inseminación en vacas. El protocolo es bastante sencillo dentro de lo que cabe, lo que pasa que hay que manejar a los animales y hay que meter a los animales por la manga, hay que tener a los animales acostumbrados a entrar en la manga, porque si no es inviable. El estrés que les produce entrar una vez al año a la manga provoca que la reproducción artificial sea una pérdida de tiempo. Entonces, al final, en todas las explotaciones que hemos intentado y que lo hemos conseguido inseminar, ya llevamos muchas explotaciones y muchas vacas inseminadas de avileño. El último día, el día que inseminamos las vacas entran a la manga prácticamente solas, ni se mueven, le metes la mano, las inseminas y, excepto, como todo en esta vida, alguna pues se mueve más de lo necesario, pero por lo general son vacas que se adecuan y se manejan perfectamente. Es un protocolo que, lo vuelvo a decir, conlleva algo de manejo, pero no es un manejo excesivo. Hay que meterlas unas 4 o 5 veces a lo largo de 21 días y el último día se realiza la inseminación. Y nosotros lo que decimos es que a los 15 días de la inseminación se introduzcan los sementales de la propia explotación para hacer el repaso de los toros de esas vacas que no hayan quedado preñadas de la inseminación. También es posible hacer una reinseminación si se quiere volver a inseminar con un semen diferente o no se quieren utilizar los sementales de las explotaciones, pero lo ideal sería la introducción de los toros a los 15 días. El manejo post-inseminación que vamos a hacer es a los 70 días post-inseminación y a los 15 días después de haber metido los toros. A los 70 días vamos a realizar diagnóstico de gestación de las vacas. A esos 70 días, ya por ecografía, vamos a diagnosticar las vacas que estén gestantes de inseminación artificial y las vacas que estén gestantes del toro. En este caso, si fuera entre 70 y 80 días, que sería lo ideal, las vacas de inseminación artificial se puede hacer un sexaje del feto. Las que estén con el toro no, porque estaría muy tempranas y no se puede hacer sexaje de los animales. Y los resultados, bueno, ahí lo pongo, los resultados varían de muchos factores. Varía del inseminador, varía del protocolo que se realice, varía de la alimentación, varía de la sanidad, varía en cuanto a los animales, la genética. Los factores son innumerables. Por lo general, los resultados que nos estamos encontrando en novillas son con resultados de un 60%, por encima de un 60% en inseminación. ¿Los hay más bajos? Sí, pero la media ahora mismo está en un 60%. Y luego con repaso de toros, suele llegar al 90, 92, 94% de vacas preñadas en 70 días. De hecho, el último lote que hicimos en la finca actual donde se hace la recría de avileño, fueron 10 novillas preñadas de 14. La siguiente parte de la reproducción se basa en los toros. Los toros hay que hacer una extracción seminal para ver la calidad seminal, para ver si valen como sementales o no valen como sementales. Esta extracción seminal se hace en la propia explotación mediante electroeyaculación. Y aunque nosotros, por ejemplo, no valoramos la capacidad reproductiva. La capacidad reproductiva es la capacidad que tiene el toro de montar a las vacas. Eso, los encargados de evaluar esa capacidad reproductiva a día de hoy tienen que ser los ganaderos o los vaqueros de las explotaciones que se fijen si el toro, cuando hay una vaca en celo, se sube a la vaca y la monta. ¿Vale? Nosotros evaluamos la calidad seminal que tiene ese animal. El espermiograma, después de sacar el semen, se evalúa la calidad seminal, medimos el volumen, la concentración espermática,
la motilidad total, la motilidad progresiva, y hacemos una tinción para ver el porcentaje de vivos y de muertos y el porcentaje de espermatozoides con formas normales. Con ello emitimos un informe notificando si el toro tiene una calidad seminal apta o no apta, o hay algunos casos que son cuestionables, que están, por así decirlo, al borde del aprobado, pero que lo que recomendamos es repetirlo a los 40-50 días para ver si el toro mejora o no mejora. Aprovechamos que ya está el toro en la manga y que lo tenemos medianamente inmovilizado para hacerle un raspado prepucial, como ha dicho Víctor, para mirar enfermedades venéreas, que son el Campylobacter y las tricomonas, ¿vale? Eso se hace mediante un raspado recogiendo esmegma prepucial, lo introducimos en un PBS y se manda al laboratorio, lo traemos al laboratorio para mirar esas dos enfermedades de transmisión sexual. En algunos casos, cuando el semental es de una genética extraordinaria o directamente el ganadero quiere congelar semen porque le gusta ese animal, hacemos la congelación en el propio campo. Para hacer la congelación es el mismo proceso que la extracción seminal, hay que extraer el semen al animal, hay que diluirlo, luego se hace el enfriamiento, el empajolado de las pajuelas y la congelación. Lo bueno que en nuestro equipo tenemos el código de congelación en campo, entonces en razas de difícil manejo, como está denominada la raza avileña negra ibérica, podemos congelar en campo y el destino de esas pajuelas puede ser nivel nacional. No se puede exportar, pero a nivel nacional se puede mover. Esto es que si se puede congelar un toro en Ávila y se puede utilizar el semen en Cáceres o en Segovia o en Andalucía. Y bueno, con todo esto creo que no me he pasado el tiempo, así que perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, que vamos muy bien de tiempo. Nos falta la parte de resiliencia, que lo vamos a llamar como efectividad reproductiva de la raza avileña, y para ello contamos con Cristina Meneses. Cristina trabaja en el INIA, el Centro de Investigación de Tecnología Agraria de Madrid. Cristina además colabora con nosotros en todo lo que es el programa de cría y en diferentes proyectos. Y bueno, la parte de Cristina es os digo que es la más etérea, porque buscar lo que es la resiliencia es un poco complicado y bueno, pues lo hemos un poco asociado a lo que es la fertilidad, ¿vale? Entonces damos paso a Cristina. Muchas gracias, Mar. Bueno, si es una parte más etérea, espero hacerosla fácil y que lo entendáis. En este caso os voy a hablar de eficiencia reproductiva como un indicador de resiliencia, ¿vale? Y os voy a presentar un pequeño trabajo que hemos hecho ya dentro de este proyecto de Smart Farm Running. Ya hemos podido hacer un trabajo porque, como sabéis, o lo que nos hayáis escuchado, en genética necesitamos muchos datos. Entonces, solo los datos de un proyecto no nos van a servir para ver muchas cosas sobre los genes. Bueno, esto ya lo he dicho, ¿no? Os voy a hablar de eficiencia reproductiva como un indicador de resiliencia. Entonces, creo que primero os cuento un poco de eficiencia. Ya os ha hablado mucho Vicente de la fertilidad, que es la que condiciona los ingresos de las explotaciones. Y en un trabajo que hicimos ya hace unos cuantos años, yo no sé si me escucháis bien, yo es que me escucho que... vimos que una vaca como mínimo tenía que tener 4 partos para que cubriesen los costes que nos generaba tenerla en la explotación y ponerla en recrío, vamos, en reproducción, perdón. Entonces, bueno, en base a esto y a otros trabajos que se hicieron en los proyectos previos, establecimos un objetivo de selección en esta raza, que era reducir la edad al primer parto a los 28 meses, un valor medio de los que ha dado Vicente entre 24 y 30, y que el intervalo entre partos fuera de 1 año, de 365 días, como ha dicho Vicente, no es decir, mi vaca pare todos los años, claro, pero puede ser 12 meses o 23. Entonces, bueno, estos caracteres los introducimos en el programa de mejora y desde el año 2021 los tenéis en los resultados de las valoraciones genéticas que tenéis de vuestra ganadería.
Pero bueno, claro, con esto lo que tenemos es una foto solo de la primera parte de la reproducción de la hembra y nosotros queremos tener la hembra mucho más tiempo en nuestra ganadería porque si no, no alcanzamos esa rentabilidad. Entonces lo que queremos, como pongo aquí, buscar la ciclicidad a lo largo de la vida reproductiva y lo que queremos hacer desde el punto de vista genético es buscar un carácter que podamos mejorar, que tenga heredabilidad, que se transmita a la descendencia y que vaya con el paso del tiempo consiguiendo que tenga unas vacas que me paran cada 365 días y que consiga esa rentabilidad. Entonces, pues buscamos definir la eficiencia reproductiva. Por otro lado, como os he puesto, os vamos a hablar de resiliencia, pero es que es como muy ambiguo, como que está muy de moda la resiliencia, pero bueno, en sí, ¿qué es la resiliencia? Pues es la capacidad que tiene, en este caso, un animal a hacer frente a distintas crisis, perturbaciones. Pues a lo que tenemos las olas de calor, las olas de frío, las lluvias, el cambio climático que estamos teniendo. Y queremos que el animal no cambie ni su estructura ni su comportamiento. Es decir, que el animal permanezca en nuestra ganadería y que siga cubriéndose una vez al año. Como pongo aquí, un animal residente es aquel que es capaz de mantener o recuperar rápidamente su estado normal frente a una perturbación. Bueno, es un concepto más desde un punto de vista más dinámico y más amplio como es la definición de la resiliencia. Pero las tres capacidades importantes para que un animal se le considere resiliente es que resista, o sea, que sea robusto, que se adapte a ese cambio y luego la tercera característica es que se transforme. Bueno, un animal no se va a transformar, pero aquí es donde entra la genética. Si yo veo o distingo que un animal genéticamente es bueno, si yo voy haciendo selección sobre esos animales genéticamente buenos, pues lo que voy a tener al final es una descendencia que se ha transformado, que me ha seguido produciendo bajo unas condiciones extremas. Pero claro, como os he dicho, es difícil medir la resiliencia. ¿Qué nos dice? Lo que sabemos es que hay pequeños indicadores, es decir, que la resiliencia es un conjunto de indicadores. Los indicadores los podemos definir, dentro del proyecto se van a buscar indicadores de explotación y de animal. Yo aquí os estoy hablando más de animal y vamos a buscar en este caso uno específico, el específico de eficiencia reproductiva. Pero si queremos un tipo más global, pues en nuestro futuro definición de resiliencia, pues pondremos un indicador de eficiencia reproductiva, un indicador de crecimiento a los 365 días y demás. Entonces, con todo este rollo que os he metido, os voy a decir que la eficiencia reproductiva es un indicador de resiliencia. Y espero un poco haberos convencido. Entonces, respecto a una vaca, ¿qué es una vaca resiliente? Es una vaca que resiste a ese cambio de crisis y que se adapte para seguir siendo fértil y productiva. ¿Y cómo la transformamos? Con la selección genética. Entonces nos plantamos y decimos, bueno, pues desde genética, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar esos caracteres que definen mi eficiencia reproductiva, vamos a seleccionar aquel que se transmita mejor a la descendencia y cuando ya lo tengamos ya todo comprobado y claro, lo vamos a introducir en el programa de mejora genética de la raza. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido definir dos caracteres. Uno le llamamos el número de partos a los 64 meses. ¿Por qué 64? Porque si yo pongo una hembra me pare a los 28 meses y los 3 partos siguientes son cada 12, lo ideal sería que a los 64 tuviese 4 partos. Es el ideal. Ese es nuestro primer carácter. Y el segundo carácter es más fácil. Bueno, pues vamos a ver ese cuarto parto a qué edad le alcanza. El siguiente carácter es directamente la edad. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos los datos del libro genealógico de la raza avileña, incluyendo los datos de las hembras que tienen también con animales cruzados, los que están dentro de la EGP, para tener ese registro de que la hembra ha parido. En el análisis que hicimos, comparamos también con los dos caracteres que ahora están en la valoración, que es la edad al primer parto y el intervalo entre parto 1-2.
y ampliamos a la edad al cuarto parto y la eficiencia reproductiva. Bueno, en el filtrado no me voy a meter, que eso creo que es muy técnico, y solo aquí aparecen un poco los valores medios, que el histórico que utilizamos tras filtrar los datos y quedarnos con aquellos que creemos que están mejor, es que la edad media al primer parto en Avileña son 32 meses, mejor que esos 36 que decía Vicente Jimeno, mal no lo vamos haciendo. El intervalo entre partos 1-2 es 13,5, no está nada mal, supera un poquito los 12 meses, pero bueno, claro, a ver, siempre hay una gran dispersión, pero vamos a quedarnos con esto. La edad al cuarto parto lo alcanzan con 71 meses, lo buscamos a 64, tampoco, claro, la dispersión, pues justo los 6 meses. Y luego, ¿cómo hemos definido este último carácter? Este último carácter es un poco complejo, ¿no? Es el número de partos que va a tener a los 64 meses y va a oscilar entre un parto y 4 partos. Y como media nos salen 3 partos. Bueno, pues en este parto es cuando empezamos, o sea, con este carácter es con el que hemos empezado un poquito a jugar. Teníamos 11.500 datos, pero claro, si veis, hembras que tenemos registrado el primer parto es muchísimo más grande, es 4 veces más grande casi. Entonces, bueno, pues con este carácter empezamos a jugar y lo que hicimos es que, bueno, vimos que muchas hembras las perdemos, que no llegan al segundo parto, que no llegan al tercer parto y muchas veces es porque no se ha registrado el parto o se ha quedado, sí, no se ha registrado el siguiente, o son hembras que no le hemos dado lugar a tener el siguiente parto. Y bueno, en eso en estadística y en genética se define como datos censurados. Y es una forma de coger mucha más información sobre el carácter y es como decir, bueno, esta hembra ha tenido 2 partos, pero yo creo que ha tenido el tercero. Y con ello, más o menos así es un poco complejo, pero bueno, con ello conseguimos que aumentar el número de registros a 22.307 y eso nos enriquece mucho más para los programas que hacemos, los análisis genéticos que hacemos, los modelos que empleamos, ¿vale? Entonces, bueno, como veis aquí, con el primer parto, con 2 partos a los 64 meses tenemos 2.243 y si utilizamos esto que nosotros decimos censura, son 7.000. Son hembras que sabemos que han tenido un segundo parto, pero claro, con los filtros que veo, que me falta información, los voy perdiendo. Bueno, pues eso, metimos nuestros modelos, nuestras ecuaciones donde corregimos el ambiente, la época y todo eso que va alrededor, que pueden influir, la sanidad, la alimentación y para quitarlo, para quedarnos con el genotipo. Nosotros esto es lo que vemos, queremos llegar a ver qué tienen los genes y quitamos todo lo que hay alrededor. Y bueno, con eso corrimos nuestros modelos y nos quedamos con estos numeritos que nos dicen cómo de heredable es el carácter. Ahora mismo seleccionamos la edad al primer parto, que tiene una heredabilidad del 10%, es bajita, los caracteres de fertilidad se heredan mal. No conseguimos ver bien su genética, hay muchos factores alrededor que nos lo tapan. El intervalo entre partos, nosotros ya lo sabíamos que era muy bajo, era de un 0,6, o sea, un 7%, solo se atribuye a la genética y es muy difícil hacer presión sobre ello. Pero los nuevos caracteres que hemos introducido tienen una heredabilidad de un 16, un 17%. Y esto es muy interesante genéticamente, porque cuando nosotros conseguimos, o sea, para conseguir una buena respuesta a la selección, para que ese carácter se transmita, cuanto más heredable sea, mejor. Y aparte, ¿qué es lo que vimos? Que la edad al cuarto parto y la eficiencia reproductiva, que es como nosotros lo llamamos, el número de partos a los 64, es el mismo carácter. Nos está dando genéticamente la misma información, porque tiene una correlación, bueno, en sentido opuesto, pero es lo mismo. La correlación es prácticamente de -1. Mientras que también hemos visto que si seleccionamos por el intervalo parto 1-2, no nos va a dar información de lo que viene después, porque las correlaciones genéticas son bajas. Bueno, y como conclusión, hablando así un poco más en castellano,
estos nuevos caracteres que hemos definido de eficiencia reproductiva hemos visto que presentan mayores heredabilidades, que es lo que nos interesa para seleccionar genéticamente a nuestros animales. Los vamos a proponer como candidatos a reemplazar el intervalo parto 1-2, porque tiene muy baja heredabilidad, por mucho que estemos encima de ellos no vamos a conseguir una respuesta a la selección muy alta y además eso no nos va a suponer que la hembra sea cíclica, porque hemos visto que la correlación genética es baja. Y además, que no se nos olvide que es un indicador de resiliencia y eso es lo que nos interesa. Y bueno, de momento el que más nos gusta es el que definimos como eficiencia reproductiva, el número de partos a los 64 meses, porque con el empleo de este truco de datos censurados podemos decidir antes sobre esas hembras. Esa hembra que a lo mejor solo tiene 2 partos registrados, pero sé que el tercero estaba ahí, nos va a enriquecer más el modelo y sabemos cómo se va a comportar y cómo va a transmitir esa eficiencia. Y por la parte genética, nada más. Muchas gracias. Pues muy claro. ¡Ay, que se ha caído! Vale, nos queda ya la última parte, que la hemos llamado relevo generacional en la ganadería de selección, porque parte del proyecto, que algunos lo habéis sufrido, lo que hacemos es una encuesta que tiene 27 páginas, que tardamos aproximadamente 2 horas y media, más o menos, en hacerla. Y bueno, pues es un poco, como veis, para saber cómo tenéis la ganadería y qué expectativas hay. Entonces, relevo generacional lo hemos llamado así porque hemos utilizado una de las ganaderías que ha sufrido la encuesta y que tiene padre e hijo joven. Y entonces, para que veáis dentro de las preguntas que les hemos hecho de manejo, de pues un poco de lo que es la tecnología y tal, que contestan cada uno, ¿vale? Entonces, vamos a dar paso al vídeo y luego ya os dejamos que hagáis las preguntas que queráis. Nos facilitan tareas como puede ser la localización de los animales, y el vallado virtual, por supuesto, pues también nos está ayudando. El inconveniente que tiene todo esto, que el ganado nuestro no son animales que se manejen fácilmente para poderlos cambiar los collares en cualquier momento. Entonces es la pega que veo yo con todo esto, y son herramientas que son bastante buenas, pero nos dan fallos. Pues nos ha facilitado mucho la hora de manejar los animales, porque si tienes que ir a buscar un animal, sabes dónde está prácticamente, o a la hora de cerrarlos, pues todos los días los vas aportando un trocito, y al final, pues sin darse cuenta de ellos, están cerrados. Y no tienes que andar detrás de ellos, ni se alborotan, ni historias así raras. Yo sí que le doy bastante valor a todo eso, porque de alguna manera cuando dejo animales tengo la certeza que de todas estas cosas que hemos mirado, pues ya sabemos si lo tenemos o no lo tenemos. Y por supuesto, si lo tengo, lo elimino para tratar de ir cortando todo esto. Pero claro, es algo que lo debemos de hacer todos los ganaderos, porque ¿qué se adelanta con todo esto si lo hacemos 4 y el resto no lo hace? Y además creo que debemos de estar abiertos, o sea, dar facilidades para hacerlo, para que estemos todos sabiendo lo que tenemos en las ganaderías. Pues yo creo que tenemos de colaborar todos ahí. Los ganaderos, por supuesto, poner de nuestra parte todo y decir la verdad de lo que nos pasa en las explotaciones, que muchas veces yo creo que las pruebas serían más sencillas si los ganaderos fuéramos claros y contáramos lo que vemos en nuestra ganadería, porque todos los ganaderos sabemos cosas de nuestra ganadería, que hay veces que no queremos contar lo malo, solo queremos contar lo bueno. Y por parte de la administración, por supuesto,
que nos dé facilidades, que no nos ponga muchas veces tantas trabas para poder hacer cosas y que nos escuchen, sobre todo que nos escuchen. Sí, vamos, se ve bastante que mejora el sistema, pero al fin y al cabo ves la enfermedad de los animales y le puedes quitar el pequeño y no sigue la explotación y no te puede contagiar a más animales y puede mejorar algo al final. A mí todo eso me parece bastante bien y creo que son herramientas que se están utilizando y cada día se van a utilizar mucho más. Pero yo me considero un poco más a lo tradicional, a lo que he estado haciendo toda la vida, a la agenda y al bolígrafo. Pero creo que por ahí va y bueno, de hecho pues ya voy utilizando algunas cosas de estas. Pues hombre, es bastante útil al final porque puedes hacer rotación de los animales y puedes aprovechar todo el terreno un poco igual, o sea, no van los animales siempre al mismo sitio. Puedes aprovechar las zonas que peor, crían y las que mejor crían al final. El NoFence, Digital Animal y la de la RCBN. Bueno, NoFence es la aplicación de vallado virtual que tenemos unos collares y al final y al cabo pues lo utilizamos a diario, y Digital Animal tenemos localizadores y a todos los días los miramos 3-4 veces para ver dónde están los animales y tenerlos controlados al final. Pues para ver pesos de animales cuando los matamos, cartas genealógicas, toda la numeración para ver las madres y poderlas luego buscar y ver cuál es la madre y el padre y poco más. No sé si los habéis escuchado bien, pero lo que dice el padre y el hijo más o menos van en la misma línea, cada uno en la edad que tiene, ¿vale? El padre está dispuesto a utilizar esto, que a mí me resulta súper curioso que con una determinada edad te levantes por la mañana y veas el móvil y tal, y el hijo lo tiene muy claro, que tiene que utilizar las apps y que eso le da una cierta información y que incluso le interesaría que le diera más información de eso, ¿vale? No sé si lo habéis escuchado, pero respecto a la sanidad, muy interesante saber qué es lo que tienes en la explotación y realmente pues contarlo. Es decir, que muchas veces pensamos que bueno, que si lo decimos a lo mejor somos peores, pero es bueno que sepamos todos qué es lo que hay, ¿vale? Y os damos paso si tenéis alguna duda. Hay una preguntita. Hola. Cristina, ¿verdad? Es que no sé si lo he entendido bien, me llamó mucho la atención en la presentación al principio. Aquello de que amortizar o el coste de una novilla se cubre con el cuarto parto. Sí. Hasta que no alcanzas el cuarto parto, en el estudio que hicimos, no empiezas a obtener beneficios. Es un estudio un poco antiguo que hicimos en el 2015, pero bueno, consideramos desde el momento lo que te cuesta comprarla y lo que vas gastando en su alimentación. Es que me sorprende mucho por estudios también de hace unos años de vacas de leche, donde otra circunstancia, otros costes, en fin, otro manejo, donde en la mitad de la segunda lactación de una vaca novilla era donde empatabas, ¿no?, el coste que había costado con empezar a tener beneficio. Y en vacuno de carne me sorprende ese dato mucho. Bueno, yo no soy muy especialista en vacuno de leche y no sé cómo va, pero en carne sí, yo creo que algunos estudios que miramos en aquel momento estaban así alrededor, pero a lo mejor respecto a valores económicos actuales o a qué momento, Vicente seguro que eso sabe un poco más. Yo te digo lo que fue en ese momento en Avileña y a partir de entonces nos hemos basado en eso. La pregunta es buena. En teoría habría que haber amortizado en el segundo parto, pero depende del intervalo parto-parto.
Si te vas a un intervalo parto alto de 16-18 meses, pues las cifras son las que te ha dado Cristina. Hoy probablemente al precio que está un ternero al destete, alguien que tenga un buen intervalo parto-parto en un parto y medio lo tiene amortizado. Y ya, Vicente, que estás, tú has hablado de la edad más frecuente al primer parto, entiendo que es la moda, ¿no? Pero la Sí. media. A nivel nacional, Sí. creo que la media a nivel nacional estaba... Es que hay razas que tienen intervalo parto-parto de pánico. Creo que a nivel nacional... Edad al primer parto. Edad al primer parto. Perdón, edad al primer parto, hay razas que son 3 años y medio. No es el caso de Avileña, pero hay en la edad al primer parto el Ministerio incluye también ganado de lidia. Y eso distorsiona un poquito pero la moda es esa, la media un poquito superior. O sea que en el caso de Avileña, la verdad es que estamos muy bien. También es verdad que Avileña, si la comparamos con Limousin, es una raza mucho más precoz, reproductivamente hablando, pues que las razas muy carniceras, como puede ser Limousin. Si me permite, es que hablar de media de edad al primer parto en España, a mí me parece un error, porque al final estás metiendo el ganado lechero, que tiene una edad muy precoz al primer parto, estás metiendo, como ha dicho Vicente, la raza de lidia, que tiene una edad muy tardía al primer parto, y entonces yo creo que deberíamos diferenciar entre ganado lechero, ganado cárnico y ganado de lidia. O sea, hablar, creo que de una media nacional, creo que es un error comparar cualquier media de cualquier raza con la media nacional, porque para cualquier raza va a ser un error. Dices, no, mis vacas no tienen tanto. Yo llevo años viendo que hay año y medio, 16 meses, 17 meses. En el caso de vacas nodrizas, el Ministerio incluye vacas nodrizas, razas autóctonas, cruces, razas en pureza y ganado de lidia. Pasa que hay que tener algún dato. O sea, y luego también hay es que está el tema PAC, que también distorsiona los datos. O sea, ahí el Ministerio siempre ha tenido la sospecha que hay determinados intervalos partos, los que están pegados a 18 meses, que probablemente son más amplios que los que están. Pero a media nacional, vacas nodrizas y vacas de lidia es muy, muy, muy mejorable. Y evidentemente habrá explotaciones que estén, pues los datos que ha puesto Cristina, 13 meses, esto está bien. Pero yo lo que en la parte de mi intervención un poquito, el mensaje que les he querido enviar es que no merece la pena en animales de más de 5, 6, 7 años, no merece la pena alargar intervalos parto-parto al precio que está hoy la canal de una vaca gorda. No merece la pena. Yo entiendo también que hay por parte del ganadero hay un aspecto importante que es, diríamos, el amor a sus animales, y ese es un componente importante. Pero como siempre en la vida hay que tomar alguna decisión. Entonces el enfoque que le hemos dado nosotros es buscando rentabilidad. Al final, el parto, yo creo que no hay que compararse con ninguna media. Es fijar un intervalo parto-parto en tu propia explotación, con la raza que tienes y comparándote con tu propia raza. Porque a lo mejor la raza avileña no se puede comparar con
con alguna raza de lechera o con alguna raza de lidia. Creo que el intervalo parto en Avileña no debería, para mí, sobrepasar los 14 meses para nada de media. De hecho, debería ser más bajo. Y en cuanto al amor de los animales de los ganaderos por los animales, gracias a Dios, varios ganaderos, por lo menos de los que trabajan conmigo, ya se van fijando más en los datos reales. O sea, de hecho, aquí hay alguno que va con la tablet y toma las decisiones en base a los datos de esa vaca. No si es bonita, es fea, es buena o es mala. En base a cuántos partos lleva, cuántos años tiene, hace cuánto ha parido, está vacía, está preñada, pues se sacrifica o no se sacrifica. Da igual cómo está la vaca, de buena, de bonita o de fea. Entonces, eso es en lo que se tiene que basar un ganadero para elegir que un animal siga siendo nodriza o sacrificarlo. Y a día de hoy, como bien dice Vicente, hacer un desvieje precoz o eliminar vacas improductivas en el tiempo que estamos es muy rentable, porque casi que con el precio que te van a dar por ese animal es el valor de criar una novilla que va a ser más fértil y con unos datos mucho más productivos y mucho más eficientes. Bien, yo felicitarlos, la ganadería así se debe manejar en forma integral. Soy de México. Preguntar, ¿por qué no tomar en cuenta la leptospirosis entre las enfermedades que afectan la reproducción? Bueno, comentarte un poco que la leptospira en España tiene una importancia relativa y incluso me atrevería a decirte que de manera puntual y cíclica. Por ejemplo, este año ha tenido una importancia muy relevante, sobre todo en las zonas, vamos a llamarlas un poquito más cálidas, como puede ser la zona de Extremadura y Andalucía, con brotes incluso de muertes de terneros, como hacía muchísimos años que no se ve, pero el resto de años y demás, creemos que es más o menos de manera puntual. Los chequeos que se realizan habitualmente, tanto en fetos, en animales abortados, como en chequeos serológicos, por diferentes técnicas, no dan una prevalencia como para haberlo tenido en cuenta. Sí que es cierto que hemos chequeado en algunos momentos leptospira y hemos tenido algunos brotes puntuales en rebaños, pero no de manera generalizada. Por tanto, no lo hemos considerado como una enfermedad para tener en cuenta en este estudio. Gracias. Este es un estudio del que estamos hablando, pero ya llevamos más estudios de este tipo y entonces hemos hecho varias analíticas y la leptospira nos salía muy poco. ¿Vale? Es verdad que hemos tenido brotes recientemente, pero hay que ir descartando enfermedades también porque tenemos un abanico muy grande y nos centramos un poquito más en las que tenemos más próximas y vemos que nos afectan. También lo hemos hecho por la forma de transmisión que puede haber en extensivo, ¿no? Entonces, en un centro de cría nos pareció mucho más importante las que hemos recogido por la forma de transmisión, por la epidemiología que hemos visto en los chequeos que hemos hecho durante muchos años, y creemos que la leptospira sí que tiene una relevancia tanto patológica a nivel de terneros como reproductiva, pero evidentemente no para tenerla en cuenta en este estudio. Bueno, el principal problema lo que preguntaba nuestro compañero es que creo, ¿no?, que cuál es el peligro de adelantarse a la edad del primer parto programada, ¿no? El problema es que si trabajamos sobre 24 o 26 meses, que sería un poco el objetivo, primero requiere aumenta la inversión en alimentación y luego hay que tener cuidado porque en el crecimiento de los tejidos del animal, cuando un animal gana 1 kilo de peso vivo, lo hace a costa de
reponer tejido óseo, tejido nervioso, tejido muscular y tejido adiposo. El problema de meter ritmos de crecimiento muy altos es que podemos aumentar la producción de tejido adiposo y esto puede afectar a tejido adiposo acumulado al aparato reproductivo y esto tendría un efecto negativo. Y además, si vamos a un ritmo de crecimiento muy alto y aparece antes la fabricación de tejido adiposo, el animal pierde desarrollo en altura. Te diríamos que la edad del primer parto mínima serían 24 meses. De hecho, hay razas de vacas de carne, como puede ser Angus, que están en edad de primer parto 24 meses. Avileña podría estar ahí. Pero claro, esto requiere mucho manejo desde el principio, desde que tú seleccionas la madre de la hija que vas a poner pienso de iniciación hasta el destete, un pienso de arranque, pesar, medir los ritmos de crecimiento para no hacer pico y luego, sobre todo, la siguiente fase. El riesgo de adelantar la edad del primer parto es que el animal no desarrolle suficiente altura y que se produzca acumulación de tejido adiposo, porque en realidad, si lo adelantamos, lo que estaríamos haciendo es un cebo, no una recría. No sé si me explico. ¿Sí? Ese sería el riesgo, digamos, de sobrealimentarla de la manera inadecuada. Sí. Pero el riesgo de preñarla sin haberla sobrealimentado. Ninguno. Lo que pasa es que si todo va bien, vas a poder hacer reproducción, pues si la pubertad son 12 meses, 3, 4 meses después. O sea, estaríamos 15, 16, 24, 25 meses edad del primer parto. ¿Sí? Sí, perdón por interrumpir. Es que hay otra conferencia ahora a las 5:30 y se ha acabado. Muchas gracias a todos y es que nos hemos pasado 20 minutos de nuestra hora. Si queréis más cosas, tenemos ahí en el stand y podéis seguir preguntando.